A reading from the book of Lectura the prophet de la Ezekiel. profecía de Ezequiel. The angel brought me En back to the aquellos entrance días of el the ángel temple, me hizo volver a and I la saw entrada water del flowing templo. out from beneath the Del threshold of the zaguán temple del toward templo the east, manaba agua hacia for the levante. facade of the El temple templo was on miraba a the levante. east. El agua Water iba flowed out bajando and por el circulated lado from the derecho temple del templo, south to al the north. mediodía del altar. He led me outside Me by the sacó north por la gate puerta and around the septentrional y me covered llevó a court, la puerta exterior que mira a where I saw levante. water trickling El from the agua iba side south. corriendo por el lado derecho. He said to me, Me dijo, "This water flows estas into the aguas eastern fluyen hacia Israel la down upon comarca the Arabah levantina, and empties into the bajarán sea. hasta la estepa, The salt waters desembocarán en shall el make mar de them las aguas salobres y los wherever the river sanearán. flows. Todos Every los seres sort of vivos living creature that can que bullan multiply allí shall live, donde and there desemboque shall la be no corriente end. tendrán vida, For wherever this water y habrá goes, peces en the sea abundancia. shall be made Al fresh. desembocar allí estas aguas For on all quedará banks of the river, saneado el mar y fruit habrá vida trees of donde every quiera kind que shall llegue la grow. corriente. A la Their vera del leaves río, shall not en sus fade, dos riberas nor crecerán their toda fruit clase de wither. frutales. No Every se plant marchitarán shall sus bear hojas, fresh fruit, ni sus frutos se and they acabarán. shall be watered Darán by the cosecha flow of the nueva cada sanctuary. luna, porque los riegan Their fruit aguas que emanan del shall serve santuario. for Su food, fruto será comestible and their y sus leaves hojas for medicine. medicinales. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada.
A reading from the Lectura first letter of St. de la Paul primera carta del apóstol San Pablo a los brothers and Corintios. sisters. Hermanos, You are God's building, son edificio de according to the Dios, grace of God conforme given al to you. don que Dios me ha The dado. wise man Yo, has como begun hábil by foundation, arquitecto, coloqué el and another is cimiento, building on it. otro levanta el But each edificio. one must be careful Mire cada how he uno builds, cómo construye. for no one can lay a foundation other than Nadie puede poner otro cimiento Jesus fuera Christ. del ya Do puesto you que not es know that you are Jesucristo. the temple of ¿No God, saben que son and templo that de the Dios Spirit of God y que el dwells in you? Espíritu de Dios habita en If ustedes? anyone destroys Si God's alguno temple, destruye el templo de Dios, God will destroy that Dios temple. lo destruirá a él. For the temple of God, Porque el which templo you de are, Dios es santo. is holy. Ese templo son ustedes. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Since the Passover of the Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén he found in the temple y area encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados he made a whip y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Verbum Domini. You are God's building. Ustedes son By el grace edificio we de are Dios. transformed. Por la gracia Creation. somos transformados, We are convertidos grafted en into the creación nueva. body of Christ Somos injertados en and el made cuerpo brothers místico de and Cristo sisters in the y Lord. hechos hermanos en el Señor. This is our identity.
Esta es With nuestra Christ's command identidad. and by his authority, we can call Con el mandamiento de God our Cristo y su Father. autoridad podemos llamar a Dios Padre For nuestro. Christians, our common Para los baptism cristianos, is nuestro what unites bautismo en us. común es lo que nos une, Identity. es Through nuestra baptism, identidad. we are A través del born, bautismo consecrated, somos set apart nacidos a través, for a holy consagrados, purpose. apartados para un Through the propósito sacrament of santo. baptism, A we are través del given an sacramento del bautismo inheritance which recibimos is far una greater heredad than any que es earthly mucho inheritance. más grande que cualquier heredad We are given terrenal. to share this side of Recibimos heaven of participación the aquí gift en la of eternal tierra life, life with God, del don de la vida eterna, a share la in his vida con own Dios, divine life. participación en su propia vida divina. Whenever the church has on the Cada vez liturgical que la calendar a iglesia tiene en el celebration calendario of the litúrgico church, una as we do celebración today, de the una iglesia como dedication tenemos of the hoy, Lateran la Basilica, dedicación de la Basílica the de oldest Letrán, of all the papal la más basilicas in antigua de Rome, todas las the basílicas cathedra papales en of Roma, the la Vicar of cátedra Christ, the Pope, del Vicario de his Cristo, el cathedral. Papa, su catedral, It's to point us to es para supernatural señalarnos reality hacia of la our realidad baptism, sobrenatural de nuestro of our bautismo, being set apart, de que hemos our sido identity. apartados, de nuestra identidad. I'd say with certainty that most people Diría con celebrate certeza que la mayoría de las personas celebran people su celebrate the cumpleaños. day that La mayoría de las they are born, personas celebran el día en que the day they are llegaron a born. este mundo, el día en que How nacieron. many of us celebrate the anniversary ¿Cuántos of our rebirth, de nosotros celebramos el aniversario de nuestro renacimiento en the day of Cristo, our baptism, el día de nuestro the day when bautismo, the water el día en poured que over el our agua heads and fue vertida sobre we nuestras were cabezas made God's building, y fuimos hechos we were made his temple? templo de Dios? Do you know the anniversary of your baptism? ¿Sabe el aniversario de su bautismo? Very important day. Es una fecha muy importante. For most of us, that birth Para la mayoría de nosotros, ese close to nacimiento our birth into this world. Our parents estuvo brought us cerca a nuestro nacimiento a este mundo. to be baptized Nuestros padres nos right after llevaron a la pila bautismal para ser bautizados poco tiempo después de haber nacido, pero para algunos fue más adelante en la vida. was walking past the chapel last week, Cuando yo estaba caminando por la capilla la semana pasada, una señora se bajó de su auto tell me her y story, quería contarme su historia. say how grateful she Quería was for contarme cuán EWTN agradecida estaba por EWTN She started durante el watching and she tiempo de la realized pandemia. she wanted Empezó a to mirar become y se dio cuenta que Catholic. More than quería that, she told me, convertirse al "Father, I want to catolicismo. be Pero baptized más que ello me dijo, at the Padre, Easter Vigil." quiero bautizarme Said, en la "Your vigilia parents de didn't Pascua. baptize you when you were a baby?" She said, Yo le "No. dije, We went to ¿tus padres Sunday no te school, bautizaron de niña? Me dijo, we were no, never baptized." íbamos a la escuela dominical, pero nunca So she fuimos looks forward bautizados. to her Así baptism que ella anhela as an adult. el día de su bautismo de adulta. Our parents gave us life. Nuestros padres nos dieron la vida. We may even look like our parents. Podemos incluso parecernos a nuestros padres. To take on characteristics Empezamos a adquirir características the way our de nuestros grandparents padres, la manera que ellos lucen, la manera que nuestros even from birth, abuelos people may lucen. say he or E she incluso looks like desde el nacimiento la gente puede decir, he or she looks tal like his bebé luce como su padre o como su madre. He has his father's nose. He has his mom, Tiene la nariz de su padre, tiene los ojos de su madre. his cousin. Se Looks a parece little un bit like poquito a su primo, se parece un poquito sister. a su hermanita. Characteristics. Son características. I recently had a new Hace grandmother poco, show me a picture of una nueva abuela me as mostró a la newborn, foto de and then su side by side hijo de recién nacido y grandchild, lado a lado con la foto de su nuevo nieto, after birth. una semana después de haber nacido. Grandmother said, "Doesn't he look Y como exactly dijo like my ella, son?" ¿acaso no luce exactamente como mi hijo? Dijo orgullosa, cuando él era bebé, su propio hijo. How much and how must the Lord look at ¿Cuánto his nos beloved mirará el Señor, believers, sus amados hijos e hijas, him in holy baptism? consagrados How a does Él he en el look at us? bautismo? ¿Cuánto nos ha de mirar His image being con su emblazoned on our imagen souls, even marcada en nuestras almas? through Más the aún, through
baptism, por los sacramentos, por el bautismo. that the Father looks upon each one of us as his El building, Padre nos mira a cada uno de nosotros como su edificio, sees in us the como su image morada. of his Son. Ve en nosotros la imagen de su Hijo, Jesús. We are made again sons and daughters. This Somos is creados nuevamente hijos e hijas. Esta es nuestra identidad más verdadera, fleshly identity, más que cualquier identidad than carnal, filial incluso más que la identidad identity within our de family, familia, which is very important to every la single cual es one muy of us. importante para cada uno de nosotros. But our baptism into Christ, being God, Pero nuestro bautismo en Cristo, cuando somos el edificio de Dios, cuando somos apartados, the first and es foremost and most important identity that we will. la identidad más importante que jamás tendremos. When we are baptized, we are Cuando cleansed somos of bautizados, original sin, somos inherited purificados by del our first pecado parents, Adam and original Eve. heredado de And if nuestros we were primeros adults padres, Adán y Eva. during baptism, Y we were si cleansed of any somos personal adultos sin. durante el bautismo, somos Just like that purificados woman de cualquier pecado personal, así como aquella mujer que me habló la semana pasada. No solamente sería purificada del pecado original, sino purificada de todo pecado personal, cualquier pecado personal cometido a lo largo de su vida será purificado en ese momento. Our own Father Matthew, who was Nuestro propio Padre Matthew, que fue ordenado, fue bautizado de adulto y él puede recordar, que tiene memoria del momento en que fue bautizado. ¿Cuántas personas tienen esa oportunidad de tener memoria de cuando fueron bautizados? El sacerdote de nuestra propia diócesis, el Padre Justin, también fue bautizado por el obispo Baker y él tiene esa memoria de haber sido purificado, de haber sido renovado, de haber sido convertido en creación nueva y al mismo tiempo de haber sido ordenado por él como diácono y como sacerdote. Cada uno de nosotros hemos recibido la morada del Espíritu Santo en nuestras almas, de la Trinidad. Esto es la gracia santificante. Nuestros cuerpos literalmente se convirtieron en templos de la Santísima Trinidad. Piensen acerca de eso. ¿Con qué frecuencia pensamos de nosotros mismos como templos de Dios? Que Dios mora en nosotros, que son el templo de Dios, que Dios nos santifica. O mejor aún, pensar en alguien que nos desagrada, pensar en ellos como el templo de Dios. Eso podría cambiar nuestra actitud un poquito hacia esa persona contra quien podemos tener algo. El rencor que tenemos por esa persona en nuestro corazón. Pensemos en ellos como templo de Dios. El día de ayer fue el memorial de Santa Isabel de la Trinidad, Santa Carmelita, canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. El aniversario de su muerte, porque es hoy, ayer fue su día de fiesta. Y desde edad muy temprana, ella recibió del Señor una comprensión muy profunda de lo que significaba tener a Dios morando dentro de nosotros, Dios morando en nuestras almas, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Casi inmediatamente después de su profesión de votos religiosos, ella compuso esta oración reconociendo que Dios mora en ella. Me gustaría compartirla con ustedes. Ella escribió: oh Dios mío, Trinidad, te adoro. Ayúdame a olvidarme a mí misma por completo, para que yo sea establecida en ti con tranquilidad, con tanta paz como si mi alma ya estuviera en la eternidad. Que nada perturbe mi paz o me haga abandonarte, oh Dios inmutable, sino que cada minuto llévame más hacia la profundidad de tu misterio. Dale paz a mi alma, conviértela en tu santuario, tu lugar
de santuario y de descanso. Que yo nunca te deje ahí solo, sino que esté siempre presente contigo, adorándote siempre, entregándome siempre a tu acción creadora. Oh, querido Cristo crucificado, por amor, deseo ser la prometida de tu corazón, deseo cubrirte de gloria, deseo amarte incluso hasta la muerte. Pero puedo percibir mi debilidad y te pido que me vistas con ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me abrumes, que me poseas, que te sustituyas por mí para que mi vida sea radiantez de tu vida. Ven a mí como restaurador y salvador. Oh, Verbo eterno, palabra de mi Dios, deseo pasar mi vida escuchándote para poder aprender todo de ti. Entonces, a pesar de toda impotencia, deseo permanecer siempre en tu luz, oh mi amada luz. Fascíname tanto de manera que yo no me retire de tu radiantez. Oh fuego consumidor, espíritu del amor, desciende sobre mí y crea en mi alma una especie de encarnación de la palabra, para que yo sea otra humanidad en Él, en la que Él pueda renovar su misterio entero. Padre, inclínate sobre tu humilde criatura, cúbrela con tu sombra, viendo solamente tu Hijo amado que te complace. Oh, infinita soledad, inmensidad en la que me pierdo, me entrego a ti como presa tuya. Entra en mí para que yo pueda entrar en ti, hasta que yo parta a contemplar en tu luz el abismo de tu grandeza. Amén. Qué testamento tan poderoso de la fe que alguien escribió después de su profesión de votos, los votos en los que renovó y ratificó incluso de forma moral la vida de su bautismo. Le pido a Santa Teresa de la Trinidad que el día de hoy nos ayude a cada uno de nosotros a entender lo que sucedió en nuestras almas en nuestro bautismo, que fuimos creados templos de Dios, edificios de Dios. Ayúdanos, Santa Isabel, a reconocer que somos templos de Dios y que la Santísima Trinidad, las tres personas divinas, descendieron para ser su morada en nosotros. Y que deseemos siempre estar en comunión con Dios vivo, quien mora dentro de cada uno de nosotros, como su edificio, como su templo.